¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa del final de la temporada de Visión 360. Han sido 40 capítulos, 127 documentales al aire, grabados en 23 provincias del Ecuador y en 18 ciudades alrededor del mundo. 12 meses de intenso trabajo. Vamos a recordar ahora los mejores momentos en la voz de nuestros protagonistas. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360. Un año después de empezar el nuevo reto en Visión 360, pienso en los momentos más destacados, en los que, en la dura tarea de investigar, el equipo se ha enfrentado a constantes obstáculos. Y la primera gran prueba fue en marzo, cuando Visión 360 salía al aire con el reportaje sobre los aeropuertos subutilizados. 3 meses tomó la investigación, en recopilar cifras, visitar las infraestructuras, ver el movimiento de pasajeros, hablar con la gente y con las autoridades responsables en el tema. No le podemos un poco esconder el tema. Hay rutas que no son rentables. ¿Se justifica la inversión que se ha hecho en la terminal de Santa Rosa? Yo no sé si fue un poquito exagerada, porque solamente hay en este momento 2 vuelos. En total, en 7 años, 326 millones de dólares se destinaron a la movilidad aérea. Son aeropuertos de primera, están allí, pero hacen falta las rutas, aviones y pasajeros. Unos meses después de la publicación del reportaje, el presidente de la República hizo la misma crítica a los responsables de la movilidad aérea. En este caso, perseguir una gestión nos llevó a encontrar respuestas. Pero a veces hay que estar un paso delante de todos. El olfato periodístico de Tania la llevó hasta la selva, donde obtuvo una primicia entrevistando a los 3 prófugos más buscados en ese momento: el asambleísta Clever Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por calumnia al presidente de la República. Nosotros los entrevistamos una semana antes de que se dijera o que se hiciera público que estaban en la comunidad Sarayaco. Sin embargo, ni siquiera después revelamos el sitio exacto donde se hizo la entrevista. Nunca. Los compromisos se cumplen, Carolina. Y tú lo sabes. ¿Cómo debo llamarlo? ¿Asambleísta o exasambleísta, Jiménez? Hay denuncias muy severas que hizo Fernando Villavicencio. De hecho, muchas de esas se cumplieron después, se dieron después de esas denuncias. Pero en su momento yo no tenía la manera de contrastarlas. Mira, Tania, si quiere, yo estoy preparando una disculpa para el presidente Correa. La disculpa nunca se dio, ni la indemnización de $140,000 que debían pagar al presidente Rafael Correa. Carlos Figueroa fue detenido y los otros 2 continúan prófugos. Cuando ocurre una noticia hay que ir más allá de lo mediático. Unas horas después que asesinaron al alcalde de Muisne, Walker Vera, Hernán develó una realidad oculta por el temor de una población silenciada por el crimen organizado. ¿Por qué lo mataron? Por intereses políticos. El cartel de Sinaloa tiene mucho que ver en lo que es el territorio de Muisne. La gente tiene miedo. Tras de cámaras nos han revelado un montón de cosas. Se sabe que allí es uno de los puertos principales desde donde se embarca la droga para el exterior y no hay ni Dios ni ley. Después de la muerte de Walker Vera, en Muisne todo sigue igual. Se detuvieron a algunos de los autores del asesinato del alcalde, pero todavía no se esclarecen los motivos. Ellos han señalado el nombre de un funcionario del gobierno y nosotros no lo podemos revelar porque primero no tenemos las pruebas necesarias y segundo, esperamos que la justicia sea quien investigue toda esta situación. El punto es tan grave, o el tema es tan grave, que hasta el día de hoy existen pugnas políticas. Durante semanas, 2 políticos de Alianza País se disputaron el sillón del Cabildo. Mientras tanto, la gente en Muisne piensa que su voto no elige a las autoridades.
Investigar un hecho importante puede tomar meses. Esperar y ser rigurosos fue lo que hizo María Cecilia. Cuando tuvo en sus manos los videos de vigilancia del que se supone es el centro penitenciario de máxima seguridad. Yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo tuvimos esos videos en las manos. Yo supongo que fue por lo menos de 3 semanas a un mes, si no fue más tiempo. Pero el hecho de que los tengamos en la mano no quería decir que los pusiéramos inmediatamente al aire, porque cualquier cosa que nos llegue a las manos tenemos primero que comprobarla y estar absolutamente seguros de que eso que nos ha llegado a las manos es real y es cierto. El video revelaba la fuga de uno de los asesinos más peligrosos, Carlos Santana, alias Tierrita. Necesitábamos fuentes oficiales, necesitábamos a los ministros, la ministra de Justicia, el ministro del Interior. Los buscamos en repetidas ocasiones, pero era muy complicado conseguirlos. En el caso de la ministra de Justicia nos aceptó la entrevista en varias ocasiones y en varias ocasiones nos canceló la cita. Entonces no podíamos simplemente poner esta información al aire sin antes haberla comprobado por todas las fuentes y estar absolutamente seguros de que era real. Finalmente, cuando tuvimos todas las fuentes, cuando la ministra nos dio la entrevista, cuando confirmamos que los videos eran ciertos, recién entonces pudimos ponerlos al aire. Estaba ya planificado previamente, entonces obviamente lo que se quería es decir cómo estaba funcionando el sistema. Y obtuvimos una doble satisfacción. La primera fue, pues obvio, poner el reportaje al aire. Y la segunda, ponerlo al aire antes que todo el mundo y además de todo habiendo cumplido con todos los parámetros de rigurosidad exigidos en el periodismo. Pero a veces, por más que se quiera ocultar una información, la verdad sale a la luz. La misión de Tomás fue contarla y contrastarla. El 2014 estuvo marcado por varias protestas a favor y en contra de algunas acciones del gobierno. Parecía que estaba todo dicho sobre lo ocurrido entre los estudiantes del Colegio Mejía y los policías el 18 de septiembre, hasta que el equipo de Visión 360 encontró pruebas que demostraron lo contrario. Empiezan a aparecer estos videos en redes sociales. Por ahí un fotógrafo, un camarógrafo dice, mira, yo tengo esto, pero no me lo dejaron poner al aire. Hay un montón de material que no lo puedes tapar y es de lado y lado. Entonces, finalmente, se reunió todo esto. No fue tan complicado en el sentido de que está ahí. Muchas de estas cosas eran públicas, que las puedes acceder a través de escribir en Google o en YouTube abusos policiales o policías heridos, 17S. Recopilar todo esto, mirarlo, analizarlo, darle un contexto, te hace dar cuenta de que no había ni culpables ni víctimas, sino que finalmente la sociedad decidió tratar de resolver sus diferencias por el modo violento y no se llegó a nada, se llegó a más violencia aún. Cuando uno ve estos videos del gobierno, por ejemplo, hay una versión de los hechos. Cuando uno ve los videos de los estudiantes, hay otra versión de los hechos. ¿Por qué te agredieron? ¿Hiciste algo? No, ¿no es cierto? Estoy llamando por teléfono, loco. Y te vienen y te agreden, ¿verdad? ¿Te golpearon la nariz? ¿Te rompieron la nariz? Me dieron rectazos, loco. Un policía que se está recuperando de a poco, en realidad quedará con algunas secuelas por el resto de su vida, que fue pateado brutalmente. Después del programa en el que apareció este reportaje, salió una cadena del gobierno en que de alguna manera corroboraba con lo que nosotros habíamos dicho. Pero fue curioso porque lo sentimos como que estaban preparados ante un supuesto reportaje que iba a hablar mal de ellos. Cosa que no fue así. Las imágenes que mostraron en su cadena fueron exactamente las mismas imágenes que el señor ministro me las dio a mí y que yo por un mínimo acto de responsabilidad tenía que mostrarlas. Este año los conflictos no solo se limitaron a la política, tocó también al fútbol, que todavía atraviesa la peor crisis económica de la historia para los equipos. Y para la selección nacional,
que luego de su fracaso en el Mundial de Brasil se vio envuelta en un escándalo de repartición del dinero de los premios, desatado por los propios jugadores. Con este episodio, algunas de las grandes figuras del fútbol ecuatoriano nos decepcionaron. Los periodistas podemos ser personajes incómodos para algunas fuentes. Nosotros y nuestras preguntas. ¿Se va a volver a lanzar a la presidencia de la FEP? Mire. Pero ante el silencio hay que insistir. Hemos escrito y hemos preguntado mucho. Lo que yo no acepto son imposiciones. No le voy a imponer. En realidad no puedo imponer una entrevista, señor Quiroga. En realidad lo que quiero es consultarle si podemos tener una entrevista. Yo ya me he negado 5 veces o 6 veces, ¿no es cierto? No negado, en realidad nos han dado un poco de largas, porque no quiere darnos la entrevista. No, si quiero darles. Entonces, ¿cuándo nos las va a dar? Tengo que saber el tema, con quién voy a estar, de qué voy a tratar. ¿Sí, qué? ¿De quién sube y por supuesto. Listo. Mi camarógrafo. Todos los días nos enfrentamos al bloqueo de la información, cuando la fuente prefiere callar. Buscamos por diversos medios la opinión del ministro del Interior. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos una respuesta. La Secretaría de Gestión de Riesgos es la encargada de hacerlo, así que intentamos preguntárselo. Para ese informe solicitamos las versiones tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero las citas con sus representantes nunca fueron concedidas. Roberto Angelelli confirmó la entrevista en Miami, pero nunca se presentó. ¿Cuál es su situación legal aquí? No puedo ver. Ok. Gracias. A pesar de esto, mantenemos nuestro compromiso de contar todos los lados posibles de las historias, porque sabemos que en esta profesión buscar la verdad nos llevará cada vez más lejos.